Bienvenido a este su espacio de Luxor TV. Hoy es 12 de abril y quedan solo 3 días para el 15 de abril. Quiere decir que estamos contra el reloj. ¿Para qué? Básicamente para la unificación de perfiles. Esto quiere decir que si tú tienes un correo electrónico donde tienes el KYC aprobado, pero resulta que tienes otro correo electrónico y puedes entrar a esa cuenta y dentro de esa cuenta puedes ver unas que otras monedas que tienes allí, tienes que unificar los perfiles. Si tienes una cuenta principal con tu correo electrónico y, por decirlo así, tienes una cuenta registrada con otro perfil porque tenías un negocio, un comercio, o entraste a DealShaker, unifica esas cuentas. Hasta el 15 de abril, 7 de la noche, hora de Panamá, tienes la oportunidad de poder hacer esto completamente gratis. ¿Qué pasará después del 15 de abril, el 16 de abril? No va a suceder nada. Tus cuentas van a seguir funcionando. Vas a tener cierto problema quizás para entrar a aquellos que tengan los dos correos electrónicos. Quizás te mande una alerta y te diga que tienes que unificar las cuentas. Ya veremos qué pasa. Pero a nadie le van a congelar sus monedas. Sus monedas les pertenecen. Y menos en este proceso de ir al despliegue de la cadena de bloques de Polygon. Lo que quiere la compañía es que todos los IMA podamos estar de forma pública en nuestra blockchain. Lo que no se quiere es que nadie se quede atrás. Para evitar esto, tienes que ponerte al día. Lo que va a pasar el 15 no tiene que ver absolutamente nada con ir al despliegue de Polygon que termina a finales de julio, mediados de agosto. Eso es otra historia. Lo que va a pasar de aquí al 15 es básicamente que vas a perder la oportunidad de hacerlo completamente gratis. ¿Qué es lo que vas a hacer gratis? La unificación de tus cuentas. Si tienes 4 o 5 correos electrónicos, escoge cuál va a ser el correo electrónico oficial y unifica todas esas cuentas. Tengo un tutorial donde explico cómo debes escribirle a soporte. Ellos utilizan 2 idiomas, ruso y el idioma en inglés. Si escribes en español, no te van a hacer caso. Y tampoco puedes escribir una carta de toda la historia tuya de One Ecosystem desde que iniciaste, explicándole todos los enredos con tu familia y todo lo que tienes con tu vida, para decirle al final que lo que tú quieres es que te cambien el perfil o que te lo unifiquen. Entonces estas cosas, así no se hace un correo electrónico. El correo electrónico es muy simple. Para eso también tengo un tutorial donde ellos dicen cómo debe hacerse el correo electrónico dentro del canal. Otra cosa que les quiero decir, el KYC es completamente gratis. No lo han cobrado y no lo van a cobrar. Eso se los digo porque hay muchas personas inventando por allí que cobran el KYC 30 euros para el KYC. No, señor. El KYC es completamente gratis. Todos aquellos que puedan entrar deben subir los documentos. La calidad del contenido del documento de la prueba de dirección tiene que ser tomado con una buena cámara. Te recomiendo que utilices dispositivos móviles de alta gama para tomar esa foto. Si no lo tienes, búscate un amigo que te lo preste y tomas la foto. Porque si la foto no sale clara, te van a echar para atrás la aprobación del KYC. Y hay muchos casos de muchas personas que me escriben, que me dicen: Eric, ¿por qué no me aprueban? Dice que la calidad es baja. Vete a un centro digital que debe existir en tu país y que te escaneen eso en alta resolución. 300 dpi es lo mínimo que yo recomiendo. Y que te lo compriman en JPG, en un formato de alta calidad, pero no la máxima.
puede ser una calidad intermedia, o puedes ponerle 600 dpi y calidad media. Allí va a salir todo detallado y la imagen va a estar muy comprimida. Quiere decir que el archivo no va a pesar más de 1.5 MB y no vas a tener problema. Si tu archivo pesa más de 2 MB, automáticamente el sistema te lo va a rechazar porque el sistema no lo acepta, es muy pesado. Te lo recomiendo porque es muy fácil el proceso y solo tienes que buscar un centro que te lo pueda escanear si tu cámara o tu dispositivo móvil no tiene la calidad de hacer la foto con detalle. Si quieres más calidad, te recomiendo que lo hagas al mediodía. Saca el documento, ponlo en un lugar donde le pegue la luz del sol y pon la cámara para que capture la imagen. No lo hagas con la luz del techo de tu casa, porque eso reduce la calidad. En relación con otra situación que he notado, ¿por qué la compañía cobra los 30 euros? ¿Qué es lo que está cobrando en realidad? Tu identificación digital. La Unión Europea exige que todos los seres humanos que estén dentro de un proyecto, y disculpe por hablarlo de esta manera así, tienen que tener su identificación digital. De lo contrario, ese proyecto va a ser baneado, no se va a poder utilizar, no va a poder operar, porque esas son las regulaciones que exige MiCA, que es el sistema de regulación del KYC, o Know Your Customer, o conoce a tu cliente, como dicen otros, conociendo a tu cliente, porque es un proceso donde la compañía poco a poco nos ha ido identificando a través de la documentación que hemos ido subiendo, y gracias a la inteligencia artificial que ellos tienen, este proceso de verificación es muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos que por alguna razón nunca subieron el KYC o subieron el KYC, se los aprobaron y el sistema cambió hace 2 años y medio, y ustedes ahora es que entran a sus cuentas por primera vez. ¿Qué va a hacer el sistema? Automáticamente te va a bloquear después de 1 año de no entrar a tus cuentas bancarias. O el banco de tu país te va a permitir después de 2 años y medio tratar de entrar y te va a decir: bienvenido, ya puedes entrar nuevamente. ¿Qué hace una persona que tiene una cuenta bancaria? Por lo general entra una vez a la semana. Aquellos que la utilizan para hacer sus transacciones todos los días están entrando para verificar su dinero. ¿Qué sucede en One Ecosystem? Las personas dejaron eso al olvido. Y ahora que tratan de ingresar, ¿qué les dice el sistema? Que no reconoce el usuario. Si eso te pasa, hay un tutorial donde explico cómo hacerlo para que te activen tu cuenta. En ese tutorial hay 3 pasos. Les llamo yo las rutas hacia One Ecosystem. En la ruta 3 explico todo cómo lo tienes que hacer para que la compañía te acepte un soporte y tú puedas pagar con Bitcoin o con USDT el cargo que ellos cobran de los 30 euros. Y de esa manera te pueden activar las cuentas. Ese servicio ahora lo tienen que hacer ustedes directamente. Ya un tercero no lo puede realizar, porque ahora la compañía exige que para cambios de correo electrónico o de móvil tiene que ser la persona directa que escriba con su correo electrónico desde su computadora a la compañía directamente. Y si tú desconoces todo esto, te vas a trancar, te vas a sentir un poco ansioso y no vas a hacer nada, y vas a decir: no, que mis monedas ya las perdí. Nunca las vas a perder. Es más, no puedes hacer el salto a Polygon porque se te pasó, se te olvidó. Eventualmente todo lo vas a poder hacer, solo que va a tener un costo. Es lo que va a suceder ahora el 15 de abril. Una vez que se finaliza la fecha, todos los que pudieron escribir y mandar su soporte van a quedar con esta opción completamente gratuita de la unificación de los correos electrónicos en un solo perfil. El que lo hace después del 16, 17, 18, 19, en lo que queda del mes, bueno, tendrá que pagar para que la compañía le haga eso. ¿Cuánto será? No sé. Ya ellos nos dirán.
Lo que sí sé que los 30 euros para la identificación digital es vital que lo hagas porque eso es independiente a lo de la unificación de perfiles. Son dos cosas completamente independientes. Tienen que ver con lo mismo, que es la normativa del MiCA, para que el KYC sea unificado a una sola persona. Pero básicamente la activación de tu cuenta va a depender de ti ahora. Porque tú vas a tener que escribirle a soporte. El contacto es entre ustedes y el corporativo. Por ahí hay un usuario que escribió que dice que le han robado las monedas, que esto y que el otro. Aquí nadie roba moneda. Lo único que tienes que hacer es activar tu identidad digital y vas a poder tener acceso a ellas. Yo no te voy a pagar a ti los 30 euros que exige la compañía. Voy a hacer un video, te voy a decir cómo es y tú tienes que pagarle a la compañía los 30 euros. Y lo único que yo puedo hacer es facilitarles esas dos criptos que ellos están pidiendo. Se las conseguimos y se las hacemos llegar a sus billeteras, pero tienen que empezar a aprender a utilizar sus criptomonedas. No solo One, sino un montón de criptos que hay en el mercado. Empezar a utilizar las carteras para que se vayan acostumbrando a este universo. Y ya está a la vuelta de la esquina. Imagínense ustedes, en julio sale FedNow, que es la cartera digital de Estados Unidos de la Reserva Federal, donde las personas van a poder mandar dinero de un punto A a un punto B desde el móvil. ¿Ok? Va a empezar a nivel institucional primero que nada, pero eventualmente va a ser de dominio masivo en el próximo año. Vamos a ver qué pasa en julio, porque justo en julio se termina el proceso de despliegue y ya más o menos en las primeras semanas de agosto ya comienzan a cortar eso, y el que no hizo el salto, lamentablemente, pues no te va a costar lo que cuesta ahora hacerlo. Quiere decir que si tú entras a tu back office, automáticamente el sistema te va a decir cuánto es lo que tienes que pagar en euros. Si necesitas los euros, con mucho gusto, estamos utilizando tarjetas de crédito para hacer esos pagos, para evitar el problema de la W y evitar el problema de otras compañías que trabajan con este asunto de dinero, que a veces complican mucho las cosas porque el trámite que se tiene que realizar con ellos a veces es limitado y no se puede abarcar mucho. Si no tienes tarjeta de crédito, bueno, ahí haremos ciertas excepciones. Bueno, chicos y chicas, espero que estén bien, traten de hacer su trabajo, sus tareas, sus cosas pendientes, no lo dejen para el último día. Hoy es 12, todavía están a tiempo, pueden hacerlo. Suban sus documentos del KYC si no lo han hecho, si ya puedes entrar a las cuentas. Si no puedes entrar a las cuentas, escríbele a soporte. Ve el video donde yo hablo sobre rutas para entrar a One Ecosystem. Hay 3 rutas. La tercera es la más complicada para poder entrar a tus cuentas. Bueno, esto es lo que yo quería tocarles hoy. ¿Será que nos vemos en un próximo video programa? Les voy a agradecer mucho que me regalen un me gusta y sobre todo que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que yo lanzo un nuevo video y de esa manera vas a estar al día con la información. Será entonces que nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.